actos conmemorativos al 30º aniversario de la firma de los históricos acuerdos de Esquipulas, que sentaron las bases para que la región pusiera fin a los conflictos armados que la socavaban y diera paso al establecimiento de la paz firme y duradera. Este día, la mesa de honor es integrada por 3 personas que fueron protagonistas en los procesos de paz de la región. Hablamos de don Vinicio Cerezo, promotor y signatario de los acuerdos de Esquipulas y actual secretario general del SICA. Don Óscar Santamaría, negociador y signatario de los acuerdos de paz de El Salvador. Y don Mauricio Erdocia, integrante de los equipos técnicos del proceso de paz y de formulación del protocolo de Tegucigalpa. Es oportuno mencionar que todos ellos han ocupado en su momento la titularidad de la Secretaría General del SICA. Para dar inicio a este evento, les invitamos a ponerse de pie mientras se interpretan las notas de la Granadera, el himno del SICA. Pueden tomar asiento. Invitamos a dirigirnos su mensaje a doña Olinda Salguero, jefa de gabinete de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Muy buenas tardes. Es un placer poder saludarlos y un honor poder dirigirles unas palabras en nombre de la Secretaría General por encargo del presidente Vinicio Cerezo, secretario general del SICA. Y es que me han pedido que contextualice un poco la razón de ser de esta actividad, que en realidad tenemos la dicha de no solo conmemorar los históricos acuerdos de Esquipulas, que en 2017 celebran 30 años, sino que también de poder honrar a un querido amigo, a Vicente González, por todo el trabajo que ha realizado en Centroamérica en el Fondo España SICA en los últimos años. Quiero saludarles a todos. Mi compañero Luis Carlos pues se dirigirá a cada uno de ustedes en el vocativo correspondiente, pero quiero saludarles a todos particularmente. Y es que cuando se habla de paz en una región que todavía presenta retos y desafíos tan grandes, muchos son escépticos y hasta nos cuestionan, ¿no? ¿Qué paz conmemoramos, qué paz celebramos si tenemos todas estas situaciones, todos estos acontecimientos que en Guatemala se marcaron ayer, que aquí se marcan todos los días, que pasan en Honduras, que pasan en Nicaragua? Y por eso es tan importante traer a colación qué significa la paz. Durante muchísimo tiempo la humanidad pensaba que la guerra era una situación normal, que solo podía ser eliminada del contexto si Dios así lo quería. Pero la humanidad ha avanzado a tal punto que ya ahora podemos concebir la paz no solo como la ausencia de guerra que fue en algún momento, sino como la imposibilidad que nos vayamos a ella. Yo no creo que en los ministerios, cuando se están discutiendo los presupuestos últimamente, los ministros se junten a decir, bueno, vamos a destinar tal porcentaje para invadir al país vecino. Eso es una imposibilidad hoy en día y eso es una conquista de la paz. Y siempre digo, en una región como Centroamérica,
en la que la mayoría de la población está por debajo de los 35 años, que tenemos el gran privilegio de pertenecer a esa generación que no vivió el horror de la guerra y fue al trabajo de generaciones anteriores que estuvieron dispuestas a ofrendar su vida para que nosotros podamos tener esta plataforma, esta base de paz, de democracia y también de integración regional. Hablar de paz cuando vemos todos los actos terroristas, incluso los de hoy en la tarde, también resulta muy difícil de concebir, pero uno se sorprendería si revisa las estadísticas y se da cuenta que hablando globalmente, la Coca-Cola es más una amenaza para la humanidad que la pólvora. Y esa es una conquista de la humanidad. Esa es una conquista que los jóvenes también tenemos que abrazar, tenemos que valorar. Y celebrar lo que hemos alcanzado no es más que reconocer esos logros para tener este mensaje de esperanza que permita tomar aliento y tener un mejor alcance en el futuro. Cada uno de nosotros tenemos el compromiso diario de construir la paz y todos los jóvenes que seguramente vieron al entrar, jóvenes por la integración, jóvenes que están organizados en grupos ciudadanos por la democracia, también por la construcción de una cultura de paz y cada uno de nosotros en las responsabilidades que día con día tenemos que llevar, tenemos esa importante tarea de reconocer lo que significa la paz y construirla todos los días. El derecho a la vida es ese valor fundamental que tenemos que preservar y que quizá lo único que tengamos en esta región que declararle la guerra es a la muerte y a la desigualdad que sigue teniendo en las estructuras principales de nuestros países las condiciones que no nos permiten abrazar un desarrollo sostenible, incluyente y equitativo. Así que conmemorar el 30º aniversario de los acuerdos de Esquipulas es recordarle a la región que hemos tenido logros importantes, que los países han podido ponerse de acuerdo incluso en contextos aún más complicados de los que enfrentamos ahora, que han podido superar sus diferencias y dedicar esos esfuerzos, como fue en el caso de Esquipulas II, a la juventud, la cual demanda ahora también mayores oportunidades y un mayor desarrollo. Así que en ese contexto de la conmemoración, nos complace también reconocer a un querido amigo, a Vicente, que nos acompaña y que lamentablemente va de regreso. Nos lo prestaron ya suficiente tiempo para servir a Centroamérica. Quiero saludar también al querido embajador que está recién llegando, a don Federico de Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y decirles que cuando se estaban planteando los acuerdos de Esquipulas con el antecedente cercano de Contadora, los presidentes, los países en ese momento pidieron el respeto, pero también el apoyo a la comunidad internacional que se hizo presente. De hecho, España es un país que ha colaborado con Centroamérica, con la región SICA, aún antes de que existiese la Agencia de Cooperación Española. Ese apoyo se ha visto concretizado en la Alianza para el Desarrollo Sostenible, en la misma creación del sistema de la integración, en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, en los grandes desafíos que ha enfrentado la región y más recientemente en la creación del Fondo España-SICA, que ha tenido varias fases que se han completado satisfactoriamente. El Reino de España, como les menciono, inició sus operaciones antes de la Agencia de Cooperación, en esa plataforma regional que comenzó a partir de la firma de un memorándum de entendimiento y que sigue firme hoy en día con Centroamérica y con la región SICA. Los 4 componentes de la fase actual que corresponden a los 5 pilares de la integración del sistema de integración centroamericana, la integración económica, social, el fortalecimiento institucional y la seguridad democrática, han visto la cooperación española muy fuertemente para alcanzar sus resultados y sus objetivos. Así que reconocer el trabajo de Vicente González como asesor principal del fondo es un privilegio para la Secretaría General. Reconocer a un ciudadano global que ha puesto su conocimiento, su experiencia al servicio de todos nosotros los centroamericanos, de esta Secretaría, del sistema de la integración centroamericana en términos generales, es un privilegio. Así que quiero pedirles por favor que le brindemos un aplauso a nuestro amigo Vicente, que recibe esta tarde la medalla de honor al mérito que otorga la Secretaría General. Y voy a pedirle a mi compañero Luis Carlos que por favor nos dirija unas palabras a toda la concurrencia y que también nos comparta el perfil que realmente solo nos demuestra
que Vicente tiene todas las cualidades para recibir este honor y que más allá de lo que diga su CV, pues es un ciudadano comprometido con cada uno de nosotros y un ser humano de una calidad envidiable. Muchas gracias. Don Vicente González es doctor por la Universidad de Córdoba, España, en Ciencias Económicas y Empresariales, y experto por ESADE en Liderazgo e Innovación Social. Desde 2012 funge como asesor principal del Fondo España-SICA. Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Loyola, Andalucía, desde el año 2000, universidad de la que ya era docente desde 1991 en materias relacionadas con la estructura y políticas económicas, el comercio internacional y la cooperación al desarrollo. Sus ámbitos de investigación académica se concentran en las políticas de cooperación y de desarrollo por un lado y en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria por otro, con una especial dedicación al análisis del sector café y al proceso de integración centroamericano. Ha ejercido como delegado ejecutivo de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación entre 2007 y 2012 y ha sido representante oficial de España en el Virtual Screening Committee de la Organización Internacional del Café entre 2008 y 2012. Por otro lado, ha participado como docente y/o desde la dirección académica en diferentes másteres, cursos de posgrado y otras actividades de formación para distintas universidades como Georgetown, Loyola Andalucía, Claremont, Auburn, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UCA de El Salvador y otras instituciones como la FAO, IICA, BID, OIC. En junio de 2007 le fue concedida por el Gobierno de la República de El Salvador la Medalla al Mérito Diplomático Dr. José Gustavo Guerrero en categoría de plata. Invitamos a don Vicente a pasar al estrado, ya que don Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, le hará entrega de la Medalla al Mérito Diplomático. Asimismo, el secretario también le hará entrega del diploma correspondiente. Muy bien, si me permite leerlo. Por favor, secretario. Bueno, también le hacemos entrega de un diploma que expresa sinceramente todos nuestros sentimientos, nuestro agradecimiento, porque lo consideramos como una de esas personas que han representado el cariño, la solidaridad y el amor que nos ha mostrado España y la comunidad europea en respaldo a este esfuerzo de los centroamericanos, no solo por construir la paz, sino que para provocar una transformación profunda en la sociedad centroamericana en beneficio de los centroamericanos. El diploma que lo voy a enseñar dice: la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana concede la Medalla al Mérito del SICA a don Vicente González Cano, elevado honor que se confiere a los beneméritos servidores de los pueblos de los países del SICA y de la humanidad, dado en Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, Centroamérica, a los 17 días del mes de agosto del 2017, Vinicio Cerezo, secretario general, expresidente de la República de Guatemala, 8691, y el diploma tiene una cosa que es muy linda, que es el mural de la entrada al edificio del SICA, junto con el diploma para que lo encuadre donde corresponde.
Cedemos la palabra a don Vicente González Cano. Presidente Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, señor don Federico de Torres Muro, embajador de España en El Salvador, señor Carlos Castaneda, viceministro de Asuntos Exteriores, señor don Óscar Santamaría, el secretario general del SICA, mi amigo el doctor Mauricio Erdocia, ex secretario general del SICA, Werner Vargas, mi querido compañero, director ejecutivo de la Secretaría General del SICA, maestra Olinda Salguero, jefa de gabinete del secretario general del SICA, maestra en Integración Centroamericana y Desarrollo, secretarias, secretarios, directores y directoras de instituciones y órganos especializados del SICA, miembros del cuerpo diplomático, especialmente los representantes de la embajada de los países miembros y de los países observadores del SICA, funcionarias y funcionarios de las instituciones del SICA, compañeros que hemos sido de trabajo en estos últimos 5 años, funcionarias, funcionarios de otras instituciones internacionales, nacionales de la cooperación internacional, especialmente a mis amigos de la cooperación española, presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia, muchas gracias por acompañarnos, amigas, amigos. Realmente me siento abrumado por este reconocimiento. Voy a intentar leer con suficiente tranquilidad las palabras que quería compartir con ustedes. Unas breves palabras para hacer expreso mi agradecimiento por este reconocimiento, pero sobre todo por la oportunidad que he tenido para crecer personal y profesionalmente durante estos 5 años y medio al frente del Fondo España SICA. Además, que este reconocimiento se haga en el marco de la celebración de un hito tan relevante como la firma de los acuerdos de paz de Esquipulas me llena de orgullo y sobre todo de responsabilidad. Y no puedo dejar de pensar que, en cierto modo, lo ha explicado perfectamente mi amiga Olinda, es también un reconocimiento al rol trascendental que desde Esquipulas España ha tenido en los avances conseguidos por Centroamérica. Mi primer agradecimiento tiene que ir dirigido al SICA, a sus instituciones, especialmente a aquellas con las que he tenido la oportunidad de colaborar. Que el proceso de integración centroamericano sea hoy día uno de los más avanzados, profundos y exitosos a nivel internacional y sin duda el más consolidado a nivel de América Latina, un mensaje del que hay que seguir presumiendo, no por mucho decirlo es suficiente, no por mucho decirlo pierde su vigencia. Este proceso de integración se concreta en los logros conseguidos por cada una de estas instituciones, por sus funcionarias, por sus funcionarios, por los gobiernos nacionales que respaldan sus decisiones. En estos años en los que he tenido el privilegio de trabajar para 4 secretarios generales, me he sentido con toda humildad partícipe de avances de carácter permanente en la integración regional y que cada vez con mayor claridad y consistencia se ponen, directa o indirectamente, al servicio de la ciudadanía centroamericana. Ahora que voy a dejar este trabajo, ha sido una enorme satisfacción haber acompañado a las instituciones regionales en logros como el fortalecimiento de su Secretaría General, en la consolidación de los distintos instrumentos del Programa de Capacitación e Integración Regional, en el acercamiento, la lucha por el acercamiento a la juventud centroamericana desde la institucionalidad del SICA, en la constante demanda de la sociedad civil organizada por conquistar los espacios que por derecho le corresponden, haber estado al lado del SICA viviendo la creación y ahora ya la ejecución de una verdadera política regional de igualdad y equidad de género, haber vivido los beneficios directos de la negociación conjunta de medicamentos, a miles de jueces, fiscales, policías formados con visión regional, luchando conjuntamente de manera operativa contra la inseguridad democrática, haber vivido las mejoras del mundo rural centroamericano, los avances en el apoyo a la MIPYME para aprovechar el mercado regional, la unión aduanera, a Centroamérica como un destino turístico conjunto de los mercados internacionales, la voluntad continua, sostenida de instituciones como SISCA, como CEC, como CEPREDENAC, como SPESCA, por recuperar la colaboración que en otros momentos han tenido con España. Y es que, sin dejar de ser conscientes de los retos pendientes, la integración centroamericana que conocemos hoy es mucho más profunda, mucho más sólida y mucho más eficaz. No digo solo que hace 30 años, que hace 10 o que hace 5 que llegué yo acá. Mi segundo agradecimiento es para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
que confió en mí para gestionar una de las relaciones de cooperación, pero sobre todo institucionales, por las que más ha apostado. Y estoy convencido de seguir apostando. Tanto desde la ECID como desde el sistema siempre me han transmitido que somos socios, que somos colaboradores en el avance y en la profundización de la integración centroamericana. Un tercer agradecimiento lo dirijo a mi universidad, la Loyola Andalucía, y a su Instituto de Estudios para el Desarrollo, la prestigiosa Fundación ETEA, que tuve el privilegio de dirigir durante 5 años. No solo porque me ha facilitado todos estos años la excedencia que me ha permitido trabajar en el Fondo España-SICA, sino especialmente porque esto no es sino una expresión más de su compromiso con Centroamérica, con sus instituciones regionales y con su proceso de integración. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir un comentario en el que decía que no debe ser casualidad que los 2 asesores principales que ha tenido el Fondo España-SICA provenimos de la Universidad Loyola Andalucía y los 2 estamos volviendo a la Universidad Loyola Andalucía. También parte de este reconocimiento debe ir dirigido a mis compañeras y mis compañeros de trabajo acá en el SICA. En especial a mis compañeras, en femenino, en el equipo gestor del Fondo España-SICA. Ellas se esfuerzan desinteresadamente día a día, a veces noche a noche, en trabajar con el máximo compromiso en facilitar lo que nos corresponde, facilitar la gestión de las políticas públicas de las instituciones del SICA. Es sin duda el mejor equipo de trabajo que se puede tener. A quienes quedan en esta Secretaría General les pido que los valoren y que los cuiden. Gracias también a todos los amigos que Centroamérica me ha dado, nos ha dado, sin duda lo mejor que nos llevamos, lo que más va a quedarnos para siempre. Amigos con los que esta región nos ha unido y amigos que muchos de ellos son ya familia. He leído esto varias veces para tomármelo con calma, perdón. A Carmen, a Diego, a César, que hoy me acompañan de forma virtual, les hago llegar este reconocimiento que es tan de ellos como mío. O más, perdón, o más de ellos que mío. Venir a Centroamérica siempre fue un proyecto de familia. Lo que hayamos logrado, lo que hayamos aportado, es también resultado de la familia. Permítanme acabar estas, de verdad, breves palabras, retomando 3 deseos que tuve oportunidad hace poco tiempo de compartir en público. Son 3 deseos. El primero nos compromete a todos. El primer deseo que comparto con ustedes es que trabajemos conjuntamente por volver a colocar a la integración centroamericana a la vanguardia del pensamiento, a la vanguardia de la investigación, a la vanguardia de la acción política, a que definamos entre todos, me acuerdo de mi querido Juan Daniel Alemán, que definamos entre todos este proceso mutatis mutandi. El segundo deseo va dirigido, como en aquella ocasión, sobre todo a los socios internacionales del SICA y, si me lo permiten, especialmente a mi país. Querido embajador, les pido que asumamos el reto que en esta misma sala, hace poco tiempo, el presidente Cerezo nos lanzó en su discurso de toma de posesión. Apostar aún más y con ánimo renovado por el SICA. Dar un voto de confianza a una región que quiere definir su propio modelo de desarrollo, en el que la integración es una condición indispensable. El último deseo me permito dirigirlo, querido presidente Cerezo, a usted, al que le hago un agradecimiento muy especial por este reconocimiento, como máximo representante del SICA. Presidente, usted, más que yo, es consciente de que el sistema ha demostrado cómo ha sabido evolucionar desde los esfuerzos por su fortalecimiento institucional hasta tener una plena capacidad de definir y ejecutar políticas públicas dirigidas a la generación de bienes públicos regionales que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía. Presidente, si me lo permite, el siguiente paso debe ser traspasar el protagonismo del proceso a esa ciudadanía, hacer que sus beneficios respondan a lo que esperan de una institucionalidad regional. En definitiva, presidente, centrar Esquipulas 3 en la sociedad civil, en las centroamericanas y en los centroamericanos que quieren que esta sea una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Muchas gracias.
Antes de proceder con la segunda parte del evento, es oportuno agradecerles a todos su presencia, particularmente a doña Priscila de Miró, presidenta del Parlamento Centroamericano, y a la honorable comitiva que le acompaña, a la honorable señora Vera Sofía Rubí Ávila, presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia, y la honorable magistrada Silvia Rosales, al excelentísimo señor Carlos Castaneda, viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica de la República de El Salvador, al excelentísimo señor Jerry Salazar, embajador de la República de Panamá y representante pro tempore del SICA, a sus excelencias, embajadores, embajadoras y miembros del cuerpo diplomático acreditados en El Salvador, y a los honorables representantes de los organismos internacionales y agencias de cooperación internacional que nos acompañan. Por supuesto, a los representantes de la institucionalidad del SICA y a los funcionarios del sistema de la integración y a los jóvenes que se han hecho presentes, medios de comunicación e invitados especiales. A continuación, serán testigos de un video que hemos preparado para la ocasión titulado El espíritu de Esquipulas vive. Hace 3 décadas, Centroamérica se desangraba a causa de conflictos armados que enfrentaban a hermanos. Fue gracias a los acuerdos de Esquipulas que en 2017 conmemoran su 30 aniversario, que Nicaragua, El Salvador y Guatemala alcanzaron la paz, evitando también un conflicto generalizado en toda la región. Hoy, los retos son aún mayores, pero la base de paz y democracia que sentaron los acuerdos de Esquipulas ofrece una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que consolide de una vez por todas la paz firme y duradera. El espíritu de Esquipulas vive. Involúcrate. Un mensaje de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Sin la dedicación y compromiso de una serie de personas que dedicaron sus mejores esfuerzos a encontrar medios de conciliación. Uno de ellos fue don Mauricio Erdocia, a quien invitamos a dirigirnos su mensaje. Muchísimas gracias. Querido amigo Vinicio Cerezo Arévalo, secretario general del SICA y firmante de los acuerdos de Esquipulas II. Querido amigo Óscar Santamaría, exsecretario general del SICA. Queridísimo viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda. Directores y funcionarios de la Secretaría General del SICA, Werner Vargas, director ejecutivo, Olinda Salguera, jefe de gabinete, mi querido amigo Edgar Chamorro. Un saludo muy cordial, por supuesto, a Vicente González, mi queridísimo amigo, y en esa voz, la gratitud a esa España inmortal, siempre solidaria con el sistema de la integración centroamericana. Un saludo, por supuesto, muy especial también para la presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia, doña Vera Sofía Rubí, y a mi querida amiga también magistrada Silvia Rosales, a la presidenta del Parlamento Centroamericano, doña Priscila de Miró, a los estimados embajadores acreditados ante el gobierno de El Salvador y a los organismos internacionales que nos acompañan, resaltando especialmente la presencia de la presidencia pro tempore del SICA en manos de Panamá, en la persona del embajador Jerry Salazar. Agradezco profundamente, queridas amigas y amigos, la invitación a participar en esta hermosa celebración del 30º aniversario de los acuerdos de Esquipulas II, que no son solo los acuerdos fundadores de la paz en Centroamérica luego de largas décadas de conflictos armados, sino que constituyen en realidad un instrumento esencial para la democracia y especialmente para entender en toda su dimensión y magnitud
la construcción misma del sistema de la integración centroamericana. En realidad, nuestra integración solo se puede valorar plenamente a partir de las negociaciones que sirvieron de base para salir de la guerra y fundar una nueva Centroamérica con el rostro limpio de la democracia y dejando atrás las cicatrices terribles de la guerra. Amigas y amigos, un mito muy extendido consiste en separar artificialmente el proceso de paz por una parte del proceso de creación del SICA y sus principales instrumentos por otra. La realidad es muy diferente. El SICA es hijo de un plebiscito de sangre que abrió el camino a Esquipulas II, donde Vinicio Cerezo tuvo tan admirable y destacada participación junto a los demás presidentes de la época. La verdad es que sin los acuerdos de paz no se explica la edificación renovada de un modelo de integración que abandonó antiguas premisas obsoletas de la antigua ODECA y organismos militares como el propio CONDECA, y se planteó la construcción de un modelo nuevo, asentado en los valores, principios y objetivos esenciales derivados y retomados del proceso de pacificación. Nunca será suficiente recalcar que el SICA es resultado directo de los acuerdos de paz y que bebe en esa experiencia extraordinaria que se remonta al grupo de Contadora, México, Colombia, Venezuela y Panamá, y al grupo de apoyo Argentina, Perú, Uruguay y Brasil. Pasa por los acuerdos de Esquipula 1 y 2 y la colaboración como nunca antes en la historia humana de los organismos interamericanos como la OEA, universales como las Naciones Unidas, conjuntamente con el apoyo de la entonces Comunidad Económica Europea, expresada en los diálogos de San José y que hoy se ha materializado en ese histórico y estratégico acuerdo de asociación. Sin esa historia, el SICA no existiría. A la paz se llega mediante un acuerdo regional, sin exclusiones. La paz es el primer aporte del proceso integracionista que supo asumirlo regionalmente. Y correspondió a don Vinicio Cerezo, además de firmar la paz, un papel histórico de una negociación entre los 5 países. A Vinicio le corresponde realmente ese honor de haber convocado en la mesa de negociaciones a todos los países sin exclusiones de ninguna clase. Y eso es un mérito extraordinariamente importante. Y también quería revelar, ya han pasado 30 años, a Vinicio también le correspondió en momentos críticos de los procesos de paz y de negociación presentar las propuestas que iban a conciliar aspectos donde los presidentes se habían trabado. Y él, con una gran habilidad y con una mano negociadora, supo encontrar solución a esas diferencias y que el proceso de paz continuara. Entonces, no solamente es firmante de los acuerdos de paz de Esquipula, sino además el generador de esa visión universal, en el sentido de que todos debían estar en Esquipula y, por supuesto, el gran negociador de los puntos pendientes. Yo creo que ese es un reconocimiento que ahora lo podemos hacer 30 años después. Al momento de elaborar el protocolo de Tegucigalpa, se tuvieron presentes no solo las experiencias integracionistas anteriores y los organismos ya existentes, sino que se colocaron en la mesa documentos tan fundamentales como los propios acuerdos de Esquipula 1 y 2 y el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. Un documento extraordinario que, aunque nunca se llegó a firmar, fue la base y el ideario para colocar una agenda comprimida en los acuerdos de Esquipula 2. Esos instrumentos fueron realmente determinantes para la construcción del sistema de la integración centroamericana. Y aquí quiero destacar que América Latina, en el grupo de Contadora y el grupo de apoyo, encontró su identidad, raíces y fuerza en esta nuestra Centroamérica. Y eso es algo que la historia latinoamericana debería recoger también con mayor vigor, porque por primera vez América Latina, por ejemplo, en la OEA, constituida como grupo de Contador y como grupo de apoyo, pudo alzar su voz y hacer que sus posiciones prevalecieran en el conjunto interamericano a raíz de ese proceso de mediación. El SICA, por consiguiente, no nace de la nada ni se edifica en un diálogo de escritorio o discusiones retóricas y unionistas en el aire.
Es un proceso de integración que es letra vivida y experimentada en la carne propia de Centroamérica. Surge de los valores democráticos de una Centroamérica deshecha por la guerra que necesitaba reconstruir sus esperanzas, como precisamente dice aquí la presentación. Esa Centroamérica que tiene, por la concertación internacional que se dio alrededor del proceso de paz, un sello, una marca, una factura que no solo es regional y centroamericana, sino latinoamericana, una marca europea, interamericana y universal, por el respaldo brindado también por las Naciones Unidas y grupos como el Movimiento de Países No Alineados. Ahora es muy fácil hablar en derecho internacional, por ejemplo, de observación electoral o de desarme. Sin embargo, en aquella época no. Cuando se planteó al secretario general de las Naciones Unidas la observación por parte de ONUVEN en Nicaragua, él dijo que eso no existía para países soberanos. Y sin embargo, como había una resolución de la Asamblea General, se hizo, ¿verdad? Y eso fue parte importante de los acuerdos. Cuando se dieron las primeras negociaciones para crear el SICA, se pensó en un organismo realmente y particularmente nuevo. Y esta es otra infidencia que también quiero compartir. En realidad, su vinculación con la antigua ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, porque el protocolo es a la carta de la ODECA, se da como una forma de facilitar la ratificación del protocolo de Tegucigalpa, que en realidad iba a ser un tratado nuevo dirigido a crear el SICA, ¿verdad? No un protocolo a la carta de la ODECA. Es decir, se tomó ese nombre como una acción política y negociada, surgida durante las negociaciones para preservar la universalidad de los miembros, ya que la Carta de la ODECA había pasado por todos los parlamentos centroamericanos y no nos quisimos exponer entonces a que un nuevo instrumento tuviera que ser aprobado de una manera nueva, distinta por parte de las asambleas. Pero en esencia se trataba de una realidad inédita que incorporaba los esfuerzos integracionistas anteriores, cierto, pero bajo una nueva visión y ya como un proceso nítidamente comunitario, con instituciones supranacionales como la propia Corte Centroamericana de Justicia y órganos capaces de generar incluso un derecho comunitario derivado, secretarios gozando de independencia de voluntad en relación con los gobiernos y autonomía funcional de los órganos e instituciones del sistema. La influencia de Esquipula I se expresa en la propia reunión de presidentes como órgano máximo de decisión derivado de los acuerdos de aquel mes de mayo de 1986 en Esquipula I, donde los presidentes centroamericanos Cerezo, Ortega, Arias, Duarte y Ascona asumen en sus propias manos, luego de la gestión de Contadora, la construcción de la paz, en un gesto digno de autodeterminación y soberanía regional sin precedentes, a no ser por el acta de independencia. De Esquipula I pasaríamos hasta nuestros días al protocolo de Tegucigalpa, teniendo como órgano supremo a la reunión de presidentes establecida en Esquipula I. Y así llegamos a Esquipula II, aquel histórico 7 de agosto de 1987, donde la voluntad de los presidentes triunfó. Y hay que decirlo, pese a las presiones externas y a la posición delicada de Centroamérica, como decía alguien en el polígono de tiro de la superpotencia. Siempre relato la anécdota de las negociaciones del 6 de agosto de 1987, un día antes de la firma, cuando habiéndose trabado irremediablemente las discusiones en la mesa de negociación de los ministros, un grupo oficioso trató de reconciliar las diferencias ministeriales durante la noche y la madrugada del 6 amanecer del 7 de agosto. Y ese texto subió directamente a la reunión de presidentes que se reuniría paralelamente al cuarto ministerial. Esto significa que más allá que sus propios cancilleres no habían podido alcanzar un consenso sobre los acuerdos, los presidentes firmaron en aquella memorable ceremonia en el Palacio Nacional que abrió el camino de la paz en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y la pacificación completa de la región y la democratización de las sociedades divididas y que tenía como paso lógico el inicio de la edificación del proyecto integracionista. Yo recuerdo que esa mañana, cuando los cancilleres estaban negociando,
entró un hijo del presidente Duarte a informar que los presidentes en el otro cuarto ya se habían puesto de acuerdo. Y algunos de los ministros dijeron, no, nosotros estamos trabados en varios puntos esenciales de la negociación. No puede ser que los presidentes hayan llegado a un acuerdo. Y le pidieron al enviado que le dijera a los presidentes que estaban todavía trabajando en el tema. El enviado regresó y les dijo que o se apresuraban a llegar al palacio o no iban a estar en la firma de los acuerdos de Esquipulas II. Por eso es extraordinaria esa voluntad de la reunión de presidentes, los presidentes que participaron en ese momento. Ese proyecto regional serviría como plataforma e instrumento complementario para superar los vacíos, carencias políticas e institucionales y las inequidades y desigualdades sociales que dieron origen a la guerra. Y aquí realmente quisiera decir que posiblemente nunca se pensó que Esquipulas fuese solamente un instrumento coyuntural, dirigido a poner fin a la guerra y democratizar las sociedades, como muy alto que fuese ese objetivo, pero sin ninguna continuidad en el tiempo en la vida de los pueblos. Todo lo contrario. Esquipulas presuponía ver llegada a la hora de contar con un sistema integrado que apoyara a los países de la región en sus esfuerzos orientados a alcanzar el desarrollo sostenible. Precisamente el horizonte de mira que se fijó en la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica, los caminos de desarrollo de que hablan los acuerdos de Esquipulas II. Muchos nos preguntan a los participantes luego en la negociación del protocolo de Tegucigalpa y del Tratado Marco de Seguridad Democrática que por qué esos tratados hablan tanto hasta en los títulos de democracia, de derechos humanos, de desarrollo sostenible, incluso aquí se lo señalaba Vicente también, de constituir a Centroamérica en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, porque somos hijos de un plebiscito de sangre. Y esos fueron precisamente los grandes valores y los grandes principios que nos llevaron a salir de la guerra. Y nuestra respuesta es porque nuestros tratados de integración recogieron el acervo, el patrimonio de valores y principios que hicieron nacer de nuevo a Centroamérica. La voz doliente de nuestra pacificación regional, de los miles de personas que entregaron su vida en un lado y en otro por la causa en la cual creyeron con fervor extremo, y de los valores democráticos que le hicieron posible, no podían realmente dejar de estar en esta carta constitutiva del proceso de integración. Esas voces remarcaban la necesidad de no regresar jamás al pasado, la necesidad de una integración multidimensional en todas las aristas del desarrollo para no repetir los errores del pasado. Más aún, Esquipulas misma y las reuniones precedentes al SICA fueron incorporadas en el texto del protocolo de Tegucigalpa y de la LIDE para hacer una conjunción entre historia viva y un futuro expectante, como pocas veces se ha visto antes. Esta es la actualidad de Esquipulas y la fuerza que tiene en los tiempos que corren para nuestro futuro. Olinda hablaba precisamente de la juventud, de los jóvenes. Y más allá de los avances alcanzados hasta ahora en el proceso de integración, que ya los ha señalado de manera brillante Vicente, y ahí se puede ver que hay avances en el área económica, en el área social, en el área de turismo, en el área de la integración en todos los campos. La verdad es que ese desafío del desarrollo sostenible, más allá de estos avances, sigue pendiente. Y deberíamos dedicar también, al igual que en Esquipulas, los esfuerzos de hoy a las juventudes de Centroamérica que han estado presentes aquí en este evento y que necesitan contar en su apuesta histórica al desarrollo con un proceso de integración que retome el valor y la audacia de aquellos momentos que en su hora de paz y de democracia, hora de concentración como nunca de la historia, no dudaron en empujar los destinos de Centroamérica hacia mejores derroteros y en particular trabajar ahora por reconstituir el pacto integracionista y darle mayor hondura, estabilidad y profundidad. La integración también necesita un momento de madurez, de lucidez, unidad y determinación semejante a la madurez y lucidez que tuvieron los presidentes en los acuerdos de Esquipulas II y en Esquipulas I. Y la presencia de Vinicio Cerezo en la Secretaría General es un buen augurio para avanzar en ese propósito. Muchísimas gracias.
Don Óscar Santamaría fue coordinador de la delegación del Gobierno de la República de El Salvador para las negociaciones con la guerrilla y uno de los signatarios de los acuerdos de paz. Con ustedes, don Óscar Santamaría. Buenas tardes a todos, un afectuoso saludo de este servidor y agradecer al señor presidente Cerezo por la invitación de poder compartir este auditorio en esta tarde, invitándonos a poder estar presentes con tan selecta y distinguida concurrencia que representan todos ustedes. Yo creo que hablar de Esquipulas nos remonta de nuevo a la etapa más difícil que ha vivido Centroamérica en su historia en el siglo XX. Una etapa que golpeó a toda la población centroamericana, de una manera directa a unos y de otra manera indirecta a otros. Yo recuerdo que en aquella época vino un articulista francés, me recuerdo, se me escapa el nombre de él, e hizo una publicación muy al estilo de aquellos que cubran los escenarios de guerra, y dijo en su titular del artículo, Centroamérica arde. Y creo que ahí decía mucho de todo lo que podemos decir de lo que era el momento en Centroamérica. Conflicto armado en Guatemala, conflicto armado en El Salvador, conflicto armado en Nicaragua. Ese era el panorama. Y creo que nadie apostaba a que podíamos superar ese momento, dado el fragor de la batalla y de también, ¿por qué no? Porque si habían factores internos, pues no faltaron los factores externos en los conflictos centroamericanos. O sea, la lucha del conflicto este-oeste estaba presente en Centroamérica. Así dijo alguien, aquí se escribe el último capítulo de la guerra este-oeste en El Salvador. Y creo que todo lo que se decía en aquella época iba sobre la base de la realidad. No tenemos por qué inventarnos ni poder ponerle sesgos diferentes a esto. Pero sí había preocupación en toda la región de cómo superar ese momento. Y surgieron incluso algunos que dijeron que la solución tenía que venir de fuera y no de adentro, no de los centroamericanos, sino que viniese enlatada de otra parte. Y se hicieron intentos en ese sentido. Y allí es donde está el mérito grande de lo que hicieron los gobiernos de aquel momento. Entre ellos, como uno de sus principales protagonistas, el presidente Vinicio Cerezo Arévalo, presente acá con nosotros como secretario general. Protagonista, como dijo Mauricio Ardocia, muy pero muy dado a superar las difíciles, diría yo, batallas que había que librar en la mesa y fuera de la mesa. Y creo que en el fondo la Esquipulas representa la voluntad política de manera extraordinaria de lo que podían ser los responsables de la conducción de nuestros países en aquel momento. Por supuesto, hubo una herencia muy valiosa, por cierto, de países acá también de la comunidad latinoamericana representada en Contadora, Venezuela, Colombia, México, Panamá en un inicio, después Brasil, Uruguay, Argentina y Perú, que completaron el grupo de los 8 de Contadora, que trabajaron tanto y tanto por buscarle una salida a la crisis centroamericana. Eso lo toma como parte de una herencia los mandatarios de Centroamérica y se dan a la tarea de poder ir a la búsqueda de un acuerdo centroamericano para superar la crisis bélica con dos objetivos grandes: la conquista de la paz y la conquista de la democracia. Eso es Esquipulas. La conquista de la paz y la conquista de la democracia. Y creo que ese es el punto de partida para el cual los presidentes pasan por infinidad de reuniones
y por muchos de los que yo llamo momentos difíciles de poder buscar consensos, de poder buscar procesos de concertación entre ellos y darle a la salida a la Centroamérica de esa conquista de la paz. Me recuerdo que en todo ese tema, nuestro presidente del momento, el presidente José Napoleón Duarte, era el que presidía los destinos de El Salvador y estuvo siempre bajo aquella presión tremenda, sobre todo en un país donde había una confrontación no solo bélica, sino que confrontación ideológica, confrontación que todavía tiene su huella aquí en el país nuestro, para que ustedes imaginen en qué escenario se trabajaba en aquellos días, en aquellas épocas. Pero bien, se va adelante, surge Esquipulas I y posteriormente Esquipulas II. Esquipulas II, que es el contenido del acuerdo que va a la búsqueda de la paz y de la democracia de manera definitiva. En el año de 1987. Y allí hay, pues por qué no decirlo, ya lo dijeron ya mis colegas que me han antecedido, un respaldo de la comunidad internacional. Respaldo de la comunidad internacional que se vuelca en favor de sacar a Centroamérica de ese hecatombe en la que se encuentra. Creo que poder hablar de solidaridad con Centroamérica, Esquipulas recoge todo ese bagaje enorme y lo muestra a la comunidad internacional para que se pueda dar la posibilidad de tener una solución autóctonamente nuestra, que fuera producto nuestro. Creo que Esquipulas se convierte en ese caso en el punto de partida para lo que viene después. En El Salvador, para esa época todavía, durante el periodo del presidente Duarte, y tomando como parte de un escenario Esquipulas, lanza la primera oferta de paz a los alzados en armas en aquella época para poderlos invitar al diálogo político y a través de ese diálogo político llegar a acuerdos que puedan ponerle fin al conflicto armado. Y se hacen varias reuniones. Se plasman algunos compromisos en esas reuniones a través de acuerdos que se suscriben, pero lamentablemente todo el intento que hay por buscarle la salida política a la guerra no fructifica y se queda en un esfuerzo fallido. En El Salvador, no obstante lo difícil de la guerra, han ocurrido hechos trascendentales en la vida de nuestro país. Uno de ellos es suscribir una nueva Constitución de la República. Se convoca una asamblea constituyente y en el año 83 se suscribe la Constitución actual, en medio de la guerra, en medio de las balas, en medio de la metralla, en medio de los bombardeos. Lo que muestra lo que decía Mauricio Erdocia, que la vocación pacifista de Centroamérica ha estado siempre de por medio y en la búsqueda de soluciones que razonablemente puedan sentar bases de un marco de institucionalidad como el que ahora nosotros tenemos. La Constitución del 83 en El Salvador marca el punto de partida de poder consolidar la democracia a través de procesos de consulta popular, o sea, de procesos eleccionarios. Después de la Constitución del 83, es electo presidente de la República el presidente José Napoleón Duarte, y después de la administración Duarte viene la administración del presidente Alfredo Cristiani. Hablar en aquellas épocas de buscar la paz por la vía negociada no era nada que pudiese significar un sendero exitoso para los que lo intentaban. Era todo lo contrario.
Pero bien, el presidente Duarte, que rompe el hielo y plantea la solución política del conflicto armado, si bien es cierto que no logra consolidar lo que era esa iniciativa de paz, deja esa herencia para los que veníamos después. El presidente Cristiani, cuando asume el poder, el mismo día de toma de posesión, en su discurso inaugural, ofrece de nuevo la oferta de paz a los alzados en armas, o sea, a la guerrilla salvadoreña. Sabíamos que era un terreno siempre difícil, muy vulnerable y muy sensible hablar de conquistar la paz, cuando lo que decíamos nosotros, la guerra todavía presente, no daba la oportunidad para poder hablar de paz. Y aún con todo lo que se hizo para poder hacer valer los objetivos de Esquipulas, no fue posible. Y el presidente Cristiani tuvo que aceptar ante todo el pueblo salvadoreño que intentar la vía de la paz tenía que ser en circunstancias totalmente adversas, o sea, hacer la paz en medio de la guerra. Y eso fue lo que hizo. Y eso fue lo que ofertó. Y eso fue lo que se inició en septiembre de 1989, cuando se da el primer paso de buscar la paz en El Salvador. Y se hace toda una serie, ya diría yo, de pasos que se dan y se celebran las primeras reuniones. Pero muchos nos decían, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre decir que van a hacer la paz y las balas por todos lados, los muertos por todos lados, la destrucción por todos lados? Solo a ustedes se les puede ocurrir eso. Y había realmente un ambiente totalmente adverso para hacer la paz a través del diálogo, estando presente la guerra en todo su fragor. Como resultado de ello, viene la ofensiva final en septiembre de 1989, en octubre de 1980, perdón, el 11 de noviembre de 1989. Y la ofensiva, de nuevo, lo que muestra es que hablar de paz es un anatema. No se puede hacer la paz en medio de la guerra. Y se rompe la mesa y muestra la fragilidad y sensibilidad que había de esta iniciativa de paz en las condiciones en que estábamos yendo nosotros a esa búsqueda de la paz. Después de que se rompe la mesa, y aquí de nuevo hay que hablar de lo que decía mi colega Mauricio Ordocia, la cumbre de presidentes centroamericanos, que siempre fue la máxima, diría yo, jerarquía en materia de poder político en Centroamérica, al ver que había ocurrido la ruptura de la mesa, y teniendo la presidencia de la mesa Costa Rica, el presidente Arias le habla al presidente de El Salvador y le dice: siento mucho lo que ha ocurrido, pero le invito a que venga a una cumbre extraordinaria que podemos montar para poder examinar el caso de El Salvador. Y así ocurre. Se convoca a los presidentes de Centroamérica a la cumbre extraordinaria en San Isidro de Coronado, en Costa Rica, en diciembre del 89. Se examina qué es lo que ha ocurrido en el proceso y se le da un respaldo total al gobierno de El Salvador para continuar en la mesa de negociaciones en la búsqueda de la paz. Se condena, por cierto, a la guerrilla por haber roto la mesa, por haber provocado el que pudiera darse de nuevo un episodio más dramático dentro de lo que era la guerra, de poder negarle la oportunidad a la paz por la vía del diálogo. Sin embargo, se hace todo y se establece un punto importante en el acuerdo de San Isidro de Coronado: pedir la intervención de la comunidad internacional al más alto nivel. Y es así como se sugiere que hagamos la petición a Naciones Unidas, que por cierto ya lo va también a testimoniar el presidente Cerezo, ya con Esquipulas surgido,
había surgido la resolución 637 del Consejo de Seguridad en junio de 1987 en apoyo a los esfuerzos de paz en Centroamérica. Entonces la resolución 637 autorizaba al secretario general, don Javier Pérez de Cuéllar, para intervenir en los procesos de paz de Centroamérica. Y de eso se vale El Salvador para pedir la presencia del secretario general en la mesa de diálogo a partir de la nueva etapa, que intentaríamos. Y así ocurre, se hace todo un trabajo alrededor de ello y se suscribe posteriormente el Acuerdo de Ginebra el 4 de abril de 1990 con presencia del secretario general, don Javier Pérez de Cuéllar, y las dos partes negociadoras, FMLN y Gobierno de El Salvador. Y me toca a mí presidir la comisión negociadora del Gobierno de El Salvador en la mesa de diálogo a partir de ese momento. Yo creo que esto lo que nos muestra es que hay una conjugación de factores en todo este tema de construcción de paz, surgido con el apoyo y respaldo de la comunidad internacional en todo momento, para lograr que Centroamérica se pacifique, no a través de lo que puede ser una victoria de una de las partes en el escenario de la contienda armada, sino que a través de acuerdos que pueden dar la oportunidad de ponerle fin al conflicto, con acuerdos políticos que puedan darle la oportunidad a los países nuestros de ir a la búsqueda de ese otro objetivo que tenía Esquipulas, la democratización de Centroamérica. Entonces yo sí creo que Esquipulas lo dice acá. Voy a leer la cita textual del documento que Naciones Unidas publica sobre lo que es este tema de Esquipulas, ya una vez firmado Chapultepec y haciendo parte de la historia, dice Naciones Unidas. La culminación de un largo proceso que se inició cuando los 5 presidentes centroamericanos pidieron la intervención del secretario general de Naciones Unidas para que interpusiera sus buenos oficios con el fin de lograr la pacificación de América Central, lo que fue ratificado por la resolución 637 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nos llevó a considerar la partida de nacimiento formal de los acuerdos de El Salvador. Se encuentra en Esquipulas II, suscrito por los presidentes de Centroamérica el 7 de agosto de 1987. Diseñado por los presidentes de Centroamérica, que plantearon una solución global para la pacificación en el Istmo Centroamericano, basada en la consolidación de la democracia, promoviendo un diálogo nacional, una amnistía general, un cese de fuego, la celebración de elecciones libres y limpias, y el repudio a los grupos insurgentes o fuerzas irregulares, con el compromiso de no usar los territorios de los países con el único propósito que podría significar la desestabilización de la región. Eso lo dice Naciones Unidas en su documento al hablar de lo que ha significado el esfuerzo de paz de construcción en El Salvador con el apoyo de la comunidad internacional. Se ha hablado aquí mucho de lo que ha sido la comunidad internacional respaldando lo que ha sido esta etapa, por un lado, del acompañamiento que tuvo durante el conflicto y por el otro lado, el acompañamiento que ha habido a partir de la suscripción de los acuerdos de paz, tanto en Guatemala, en El Salvador como en Nicaragua. Hay países que tuvieron un protagonismo mayor que otros, por supuesto. En el caso nuestro, no puedo dejar de citar el grupo de amigos del proceso de paz de El Salvador, España, México, Venezuela y Colombia, que nos acompañaron a todo lo largo de lo que fue el proceso de paz de El Salvador. Y algunos decían más uno, porque agregaron después el apoyo que le dio a Estados Unidos a los procesos de paz, en el caso nuestro de El Salvador, cuando todavía estaba la administración del presidente Bush padre, que por cierto era un político muy hábil, que había sido embajador ante Naciones Unidas en su época de diplomático y que sabía muy bien de hablar
de que era un esfuerzo de conquista de la paz a través del diálogo político. Yo por eso, hoy que me hablaron, presidente Cerezo, para atender la invitación que usted honrosamente me ha hecho de estar acá presente esta tarde, siempre, a pesar de las dificultades que habían de poder estar acá y de no poder preparar un discurso, porque lo que he hecho es hacer un comentario de lo que ha sido la experiencia nuestra en algunos momentos de esta etapa, dije, bueno, mejor voy ahora porque difícilmente voy a poder estar en los otros 30 cuando se cumpla. Así que por eso me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde y enviarles no solo un saludo, sino que un fraternal saludo a todos ustedes en esta casa de Centroamérica, como es la Casa de SICA. Muchas gracias. Don Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, sin duda ha sido uno de los protagonistas de la paz en la región, creador, promotor y signatario de los acuerdos de Esquipulas y Esquipulas II. Con ustedes, don Vinicio Cerezo. Mis queridos amigos todos, mis queridas amigas, ahora en los cargos más importantes de la integración centroamericana, mi querido amigo canciller en funciones en ese momento de El Salvador y los amigos embajadores, especialmente el embajador de España y todos ustedes. Miren, siempre es bueno recordar el pasado y las efemérides en las que uno ha participado, y es bueno para los pueblos, para la juventud y para las futuras generaciones, porque le eleva a uno el autoestima y le demuestra, al recordar esos hechos históricos, que nuestros pueblos tienen la capacidad de cambiar su destino cuando tienen con ellos dirigentes políticos conscientes de su responsabilidad histórica, de su compromiso con los pueblos y de su tarea fundamental de trabajar en beneficio de la colectividad y no de sus intereses personales. Y este es el ejemplo de Esquipulas, una efemérides histórica que debe de servirnos a nosotros para hacer lo que siempre se debe hacer con el pasado. Hay que usar el pasado para valorar el presente, pero fundamentalmente para diseñar el futuro. Porque son las lecciones del pasado las que nos demuestran que podemos transformar a nuestras sociedades, pero son los ejemplos del pasado lo que nos deben orientar para trasladarle a las generaciones actuales la responsabilidad que un día nosotros ejercimos de cumplir con nuestra tarea de empujar a nuestros países en la búsqueda de la consolidación de la democracia y de la consolidación de la paz. Y estamos viviendo ahora una etapa francamente especial, porque después de estos 30 años, los centroamericanos, con la ayuda, como se ha dicho, de nuestros amigos latinoamericanos, de la Unión Europea, de países en particular como España y Taiwán, nos han ayudado para construir un sistema de la integración centroamericana que ha desarrollado una institucionalidad dispuesta a enfrentar todos los problemas que derivamos y que heredamos del pasado, pero también las nuevas patologías del mundo moderno, como son el crimen organizado, como son el tráfico de drogas, como son la pobreza extrema y el cambio climático. Tenemos una institucionalidad que es capaz de enfrentar esa problemática, pero tenemos especialmente una deuda de los acuerdos de Esquipula con los pueblos de nuestros países, que son los que han motivado la problemática que ahora estamos viviendo. Nosotros conseguimos la paz
abrimos los procesos democráticos, pero no resolvimos uno de los grandes problemas de nuestra sociedad que nos condujo a la pobreza extrema, a las grandes hambrunas, a la injusticia social y, por supuesto, a un crecimiento económico sin participación, con marginación, con una gran concentración de la riqueza y con un gran crecimiento de la pobreza. Nos toca ahora entonces enfrentar ese reto, ese nuevo reto, de consolidar la paz, pero de iniciar un proceso en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Un nuevo modelo de desarrollo que sea capaz, por un lado, de resolver los principales problemas de la sociedad en la que estamos viviendo, pero por el otro, de producir la riqueza suficiente para que nos permita hacer de este desarrollo un desarrollo justo y equitativo, vinculante y participativo. Otras sociedades del mundo, la Unión Europea, los Estados Unidos, la China continental, China de Taiwán, Corea y otras sociedades del mundo han demostrado que si logran encontrar el instrumento para producir el nuevo modelo de desarrollo, el aumento de la riqueza y de las oportunidades, pueden también transformar las condiciones de vida de las sociedades en las que ellos están trabajando y, por supuesto, contribuir a la felicidad, a las oportunidades y a la mejora de las condiciones de la vida de cada uno de los habitantes de sus países. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Y por eso ahora con la Secretaría General yo quiero hablarles fundamentalmente del futuro. Les toca otra vez a los presidentes centroamericanos enfrentar el reto de la historia. Discutir y aprobar ese nuevo modelo de desarrollo. Un nuevo modelo de desarrollo que nos permita pensar en otra Centroamérica, en la Centroamérica que siempre hemos soñado. Y yo los invitaría un poco a soñar en este momento en una Centroamérica con un modelo de desarrollo que sea capaz de transformar la realidad concreta de nuestras comunicaciones. Imagínense una Centroamérica con carreteras de 6 vías transitando desde la frontera de México a la frontera con Colombia para facilitar el comercio, el transporte de las personas, la movilidad de las mercaderías y la movilidad de la gente para poder gozar de las posibilidades de esa Centroamérica. Imagínense ustedes, soñemos con un tren de alta velocidad que transforme la cultura de la gente y que nos conduzca a formar parte de esas sociedades del futuro, de esas sociedades que tenemos en otros lados del mundo, desarrolladas, felices, con oportunidades, con los problemas de la pobreza resueltas, con la creación de empleo para todas las personas y con suficientes recursos para promover la educación, la salud y la participación de todos en el bienestar y en la riqueza. ¿Por qué no podemos soñar con esa Centroamérica? ¿Por qué no podemos pensar en ese nuevo modelo de desarrollo si tenemos los instrumentos administrativos, políticos e históricos para poderla conseguir? Los invito a que soñemos en eso. Los invito a que unifiquemos nuestros criterios, nuestros corazones y nuestro pensamiento y le pidamos a nuestros presidentes que tomen las decisiones que sean necesarias para que junto con las poblaciones de nuestras naciones iniciemos el proceso de implementación de ese nuevo modelo de desarrollo que transforme la sociedad subdesarrollada de América Central del pasado en la sociedad desarrollada de la Centroamérica del futuro. Aprovechemos el pasado para valorar el presente, para cumplir y romper con ese mito que un escritor guatemalteco, Dante Liano, ha dicho que siempre nos ha afectado. Él ha dicho que los centroamericanos y los latinoamericanos tenemos a veces la autoestima al revés, porque todo lo malo sucede en nuestros países y no tenemos la capacidad de cambiarlo. Y él afirma que si nos unificamos todos,
si nos ponemos a trabajar con la esperanza en el futuro y con la confianza en nuestras capacidades por los logros históricos que hemos tenido, seremos capaces no solo de transformar nuestra sociedad, sino que de darle oportunidad a las actuales generaciones para construir y diseñar ese futuro que se merecen nuestros pueblos y nuestros habitantes. Un nuevo modelo de desarrollo, basado en el sistema de la integración centroamericana, porque la centroamericana de los años 50 era una integración que había sido diseñada para promover el comercio, para mejorar nuestras economías. Pero la integración centroamericana diseñada en los acuerdos de Esquipulas I y de Esquipulas II es una integración centroamericana para resolver los profundos problemas de desigualdad, de falta de participación, de intolerancia política y de ausencia de diálogo y de concertación entre los dirigentes políticos y sus sociedades para diseñar el futuro que todos nos merecemos. Soñemos entonces con que ese nuevo modelo de desarrollo nos conduzca a convertir a Centroamérica no en la Centroamérica ejemplar de los problemas, de las muertes y de los asesinatos, sino que en la Centroamérica que se convierta en el puente entre las dos grandes Américas y en el puente entre los dos grandes océanos, para que las utilidades y las ganancias que se puedan derivar de la prestación de los servicios nos puedan servir para elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones y las oportunidades de todos los ciudadanos de América Central. Por lo tanto, en este 30 aniversario, los invito a que pensemos en el futuro, a que nos demos cuenta que tenemos la capacidad de transformar a Centroamérica si proponemos, si anteponemos los intereses de la región, de nuestros pueblos y del futuro a los intereses individuales, locales, personales que siempre nos han dividido. Unificando nuestros criterios, poniéndonos de acuerdo como lo hicimos en los acuerdos de paz, buscando un objetivo común y utilizando el instrumento de la integración centroamericana que está listo para poder hacer esas transformaciones, nosotros podemos hacer de Centroamérica la Centroamérica que siempre hemos soñado, el puente entre los dos grandes subcontinentes y el puente entre el comercio mundial. Con la ayuda de los centroamericanos, con la ayuda de nuestros amigos europeos y del Asia, con la ayuda de todos aquellos países que siempre han confiado en nosotros, los invito a que trabajemos conjuntamente para construir ese nuevo modelo de desarrollo y para que en 30 años, y esperamos que pudiéramos tener la posibilidad de verlo, nosotros podamos vivir en la Centroamérica que siempre hemos soñado. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos por su presencia en este evento y a la vez les invitamos a acompañarnos a la Plaza de las Banderas, donde realizaremos un simbólico acto para honrar a las víctimas de los conflictos armados. Muchas gracias.